La tarde caía sobre la vecindad. El sol, pálido y moribundo, se filtraba entre los muros carcomidos, tiñendo de rojo las paredes despintadas y las escaleras corroídas. El aire estaba espeso, como si arrastrara consigo el polvo de siglos, y el eco de los pasos parecía rebotar más de lo normal, como si las paredes respiraran. El chavo estaba sentado sobre el viejo barril, mirando con sus ojos vidriosos el centro del patio. A simple vista parecía el mismo de siempre, con su gorra sucia y la camiseta a rayas empapada de sudor. Sin embargo, si uno se fijaba bien, había algo torcido en su presencia. No era el niño el que provocaba esa sensación, sino la sombra a sus pies. La figura oscura que debía copiar sus movimientos no lo hacía. Cuando el chavo rascaba su cabeza, la sombra mantenía los brazos rígidos. Cuando el niño movía la pierna, la sombra torcía el pie hacia direcciones imposibles, como si se quebrara por dentro. El contraste era grotesco, un retorcimiento que hacía imposible apartar la mirada. La chilindrina, desde la puerta de su casa, frunció el ceño. «Papá», llamó con voz temblorosa. El chavo no se mueve igual que su sombra. Don Ramón, que estaba encendiendo un cigarro con manos nerviosas, se volvió a mirar. Y lo vio. Los ojos se le abrieron como platos, y el cigarro casi se le cayó de la boca. «Jesús bendito», murmuró. El silencio se extendió como un veneno. Fue entonces cuando llegó doña Florinda, arrastrando a Kiko de la oreja, mientras este lloriqueaba por un dulce que le habían negado. «Ay, ya cállate, tesoro», exclamó la mujer. «¿No ves que me duele la cabeza?». Kiko se detuvo en seco, con la boca abierta y la respiración cortada. Sus ojos, que siempre se llenaban de lágrimas, esta vez se llenaron de terror. «Mamá. La sombra. No es igual». Todos fijaron la vista. La sombra del chavo ya no solo se movía mal. Ahora se agitaba sola, sin relación con el niño. Parecía que flotaba, que intentaba desprenderse del suelo. Y aunque no tenía rostro, daba la impresión de sonreír. El chirrido de la reja anunció la llegada de alguien más. El profesor Girafales. Con su porte alto, un ramo de flores en la mano y la calma habitual, saludó con voz grave. Ta. «Buenas tardes, doña Florinda». Pero al ver los rostros petrificados de todos, se quedó inmóvil. Siguió la dirección de sus miradas, y el ramo se le escurrió de las manos, cayendo al suelo. «¡Santo Dios!». Doña Clotilde apareció poco después, como atraída por la tensión en el aire. Tenía la expresión endurecida, los labios apretados. Ella, a diferencia de los demás, no se mostró confundida. Parecía esperar algo así desde hacía tiempo. «Les dije», murmuró con una voz quebrada pero firme. «Se los dije. Esta vecindad está maldita. Hay cosas que no pertenecen a este mundo». El portón principal se abrió con violencia, y apareció el señor Barriga, acompañado del doño. El hombre, siempre preocupado por la renta, se detuvo al notar la escena. El chavo en su barril, quieto. Su sombra, convulsionando como un ente aparte. Ñoño, con su voz chillona, gritó. «Papá, tengo miedo». La atmósfera se volvió irrespirable. Un olor rancio, como de carne podrida mezclada con humedad antigua, empezó a impregnarse en el patio. Los vecinos comenzaron a notar algo aún más perturbador. Sus propias sombras ya no obedecían del todo. Se desfasaban apenas unos segundos, se alargaban demasiado, o inclinaban la cabeza en direcciones que sus dueños no imitaban. Don Ramón dio un paso atrás, tropezando con una cubeta. «Esto no es normal». El profesor Girafales apretó los puños. «Tranquilos, debe haber una explicación lógica». Pero la voz le temblaba. «Nadie sé lo que yo». De pronto, el chavo levantó la vista. Sus ojos ya no parecían humanos. Eran oscuros, como si dentro tuviera un agujero en vez de pupilas. Y su sombra, por fin, se desprendió completamente del suelo. Se erguía detrás de él, más alta, más alargada, con brazos interminables que se estiraban hasta casi tocar a los demás. «Tengo hambre», susurró el niño, aunque la voz no parecía salir de su boca, sino de la propia sombra. Un viento helado recorrió la vecindad. Las luces se apagaron en todas las casas, y lo único que quedó fue el resplandor rojo del crepúsculo. Las figuras negras de cada uno de los presentes comenzaron a contorsionarse, como si dentro de ellas hubiese criaturas atrapadas.
Doña Florinda gritó. Aleja a mi hijo de esto, monstruo. Corrió a abrazar a Kiko, que lloraba desconsolado. Pero cuando lo rodeó con los brazos, notó algo imposible. La sombra de Kiko no la acompañó. En lugar de abrazarlo, la figura negra lo tomó por el cuello y lo alzó como si fuera una muñeca. El niño pataleaba, pero el cuerpo real estaba quieto, confundido, mientras su sombra era estrangulada por una fuerza invisible. El señor Barriga quiso correr, pero doña Clotilde se interpuso, levantando una mano huesuda. No. Gritó. Si huyen, sus sombras los devorarán. Debemos enfrentarlo aquí, juntos. Todos la miraron con horror. La mujer respiró hondo y señaló al chavo, que permanecía inmóvil, mientras la figura oscura detrás de él seguía creciendo. No es él. No es el niño. Es algo que lo usa como puente. Algo que llevaba mucho tiempo esperando. El silencio fue roto por un sonido viscoso, como de carne desgarrándose. La sombra del chavo comenzó a multiplicarse. Nuevas siluetas emergían del suelo. Imitaciones deformes de cada uno de los presentes. Una chilindrina de brazos rotos, un don Ramón con cuello torcido, un Kiko con la boca abierta hasta las orejas. El patio de la vecindad se convirtió en un espejo oscuro y blasfemo, donde los dobles de sombra se retorcían buscando liberarse. El profesor Girafales, con la frente perlada de sudor, dio un paso al frente. Entonces, ¿qué propone, doña Clotilde? La mujer clavó la mirada en todos ellos. Si quieren sobrevivir, tendrán que ayudarme a exorcizar esta maldición. Pero advierto algo. Habrá sangre. Mucha sangre. El viento rugió entre las paredes descascaradas, y las sombras, todas, giraron sus cabezas al mismo tiempo, mirándolos con sonrisas imposibles. La noche recién comenzaba. El viento aullaba entre los corredores como un lamento humano. El crepúsculo había desaparecido por completo, y la vecindad estaba sumida en una oscuridad espesa, casi líquida. Las lámparas del patio parpadeaban como si fueran velas a punto de extinguirse, y cada chispa de luz proyectaba sombras descompuestas, cuerpos que se estiraban hasta el infinito y se retorcían como gusanos atrapados bajo la piel del mundo. Doña Clotilde se adelantó. Su rostro estaba pálido, marcado por arrugas profundas, pero en sus ojos brillaba un fuego extraño, mezcla de miedo y determinación. Escúchenme todos. Dijo con voz grave. Esto no es un simple capricho del diablo. Es una grieta, una puerta que alguien abrió. Y la sangre inocente de este niño. Señaló al chavo, inmóvil en su barril. Es lo que la mantiene abierta. La chilindrina abrazó a don Ramón, temblando. Papito, yo no quiero quedarme aquí. Vámonos. Don Ramón, sudoroso, miraba a su alrededor. Las sombras falsas, las paredes rezumando humedad oscura, como si respiraran. Mijita. No hay salida. ¿No ves? El portón. Todos voltearon hacia la entrada principal. El arco metálico estaba allí, sí, pero más allá no había nada. Literalmente nada. Un vacío absoluto, como si el universo hubiera sido borrado. Solo se veía una negrura total, que latía como una herida abierta. Ñoño se agarró a su padre llorando. Papá, no hay calle. No hay nada. El señor Barriga trató de mantener la calma, aunque su cuerpo entero temblaba. Doña Clotilde. ¿Qué debemos hacer? Ella sacó de entre sus ropas un pequeño crucifijo de hierro oxidado y un manojo de hierbas secas que despedían un olor penetrante, mezcla de ruda y azufre. Primero debemos resistir. No miren fijamente a sus sombras. No les hablen. Si lo hacen, se acercarán más a ustedes, hasta reemplazarlos. El profesor Girafales, rígido, tragó saliva. ¿Reemplazarnos? ¿Qué quiere decir? Que dejarían de ser ustedes. Sus cuerpos caerían como muñecos vacíos, y esas cosas ocuparían su lugar. Un silencio helado se adueñó del patio. Kiko rompió a llorar con estruendosos sollozos, pero esta vez su madre no lo calló. Ella también tenía lágrimas en los ojos, presintiendo que el destino les jugaba una broma macabra. Entonces sucedió algo peor. Las sombras deformes que habían nacido del chavo empezaron a imitar con precisión a los presentes. La sombra de don Ramón dio un paso torcido, y de su boca se escapó un sonido como de huesos al romperse. La sombra de Ñoño infló grotescamente el estómago hasta reventar, dejando escapar un chorro de oscuridad líquida que salpicó el suelo.
La sombra de Kiko giró la cabeza en un ángulo imposible, y de su boca salió una risa infantil. Pero multiplicada, como si 100 niños rieran a la vez en un pozo vacío. Doña Clotilde levantó su crucifijo y gritó. Atrás, engendros del vacío. Un destello atravesó la oscuridad, y por un instante las sombras retrocedieron, como si una barrera invisible las mantuviera en su sitio. Pero no se desvanecieron. Se quedaron quietas, observando, esperando. Esto no las detendrá por mucho tiempo, advirtió la mujer. Necesitamos un ritual. Y todos deben participar. Doña Florinda, con Kiko entre sus brazos, protestó. Yo no voy a permitir que mi hijo se meta en cosas de brujería. Bastante horror tenemos ya. Pero Kiko, sollozando, suplicó. Mamá. No quiero que esa cosa me siga. El profesor Girafales, respirando agitadamente, intervino. Doña Florinda. Debemos confiar en ella. Mire alrededor. La realidad ya no es la misma. El eco de esas palabras se quebró en el aire como si la misma vecindad se burlara. De pronto, una nueva aberración los sacudió. Las ventanas de las casas comenzaron a empañarse desde adentro, como si algo respirara tras los vidrios. Luego, manos negras, alargadas y esqueléticas, se estamparon contra los cristales. No eran personas. No tenían ojos ni bocas, solo extremidades que golpeaban con furia, tratando de salir. Rápido, ordenó doña Clotilde. Formen un círculo en el patio. Si se dispersan, los atraparán uno a uno. Todos obedecieron entre titubeos. El chavo seguía sentado en su barril, rígido, los ojos hundidos en la oscuridad. Y su sombra. Su sombra se elevaba detrás de él como un titiritero, jalando invisibles hilos de los demás reflejos. Don Ramón apretó los dientes. ¿Y cómo vamos a hacerle frente a esto, bruja? Con lo único que quieren. Doña Clotilde cerró los ojos, apretando con fuerza el crucifijo. Con sangre. La Chilindrina chilló. No, papá. Yo no quiero morir. Cállate, Chilín. Replicó don Ramón, aunque sus ojos estaban al borde de las lágrimas. El señor Barriga abrazó fuerte a Ñoño, mientras los brazos temblaban. Si se necesita un sacrificio, no dejaré que sea un niño. Que sea yo. Pero antes de que alguien pudiera responder, las sombras golpearon con fuerza el suelo. Las luces se apagaron definitivamente, y lo único que quedó fue un resplandor enfermizo que no tenía origen, una claridad que parecía salir del propio aire. Y entonces ocurrió lo más aterrador hasta el momento. Las sombras comenzaron a hablar. Kiko. Kiko. Repetían las siluetas, con voces mezcladas de niños y ancianos. Ñoño. Ñoño. Chilindrina. Ven con nosotros. Los nombres resonaban, como si cada sombra llamara a su dueño, invitándolo a dar un paso fuera de sí mismo. Los niños se tapaban los oídos, llorando a gritos. El sonido se filtraba directamente al cerebro, un eco que arañaba los pensamientos. Doña Clotilde alzó el crucifijo otra vez. No respondan. No escuchen sus nombres. El profesor Girafales, desesperado, sacudió a la mujer. Díganos qué hacer. Ahora. Ella lo miró con un pavor que nunca antes se le había visto. Debemos preparar un altar. En el centro del patio. Necesitamos fuego, sal y algo que pertenezca a cada uno de nosotros. Don Ramón maldijo entre dientes, pero corrió a buscar una caja de fósforos de su casa. Doña Florinda sacó de su bolso un pañuelo de seda. El señor Barriga arrancó un botón de su chaqueta. La Chilindrina, con las manos temblando, dejó caer su muñeca rota. Cada uno entregó algo, mientras los lamentos de las sombras se volvían más agudos, más insistentes. El fuego fue encendido sobre una vieja cazuela metálica, y el humo se elevó espeso, como un hilo directo al cielo que ya no existía. Doña Clotilde comenzó a recitar en voz baja, palabras que nadie comprendía pero que hacían vibrar los huesos. Las sombras retrocedieron apenas unos centímetros. Pero no era suficiente. El chavo, desde su barril, abrió la boca. Y la voz que salió no era la suya. Pueden intentarlo. Pero uno de ustedes ya no saldrá con vida. La sangre de todos se congeló. La verdadera batalla apenas iba a comenzar. El fuego crepitaba en el centro del patio, iluminando los rostros desencajados de los vecinos. El humo, en lugar de elevarse recto hacia el cielo, se retorcía hacia abajo, como si fuera absorbido por el suelo mismo.
El olor a hierbas quemadas se mezclaba con un hedor a carne chamuscada, aunque nada humano ardía allí. Doña Clotilde se arrodilló junto a la cazuela metálica, su crucifijo temblando en su mano. «Escúchenme bien todos», dijo con voz ronca, mientras el humo ennegrecía aún más sus facciones. «Las sombras no soportan el fuego, pero tampoco temen morir. Porque no están vivas. Lo único que las mantiene es el vínculo con cada uno de ustedes. Si rompemos ese vínculo, ellas se desharán». El profesor Girafales apretó los dientes. «¿Y cómo se rompe ese vínculo?». Doña Clotilde levantó los ojos hacia él. Tenía lágrimas contenidas, pero no titubeaba. «Con dolor. Con sangre derramada de quienes son perseguidos». Un murmullo helado recorrió el círculo. La Chilindrina escondió el rostro en el pecho de don Ramón. Ñoño gimoteó, mientras su padre lo abrazaba con fuerza. Kiko sollozaba contra doña Florinda, que lo acariciaba como si pudiera protegerlo de lo imposible. Pero antes de que alguien hablara, el suelo del patio crujió. Grietas negras comenzaron a abrirse, y de ellas emergieron dedos largos, huesudos, hechos de pura sombra. Las deformidades trataban de arrastrarse hacia afuera, como si cientos de cuerpos quisieran nacer del piso. El chavo, inmóvil en su barril, sonrió con la boca demasiado abierta, y de su garganta surgió un coro de voces superpuestas. «Ellos ya están aquí. No hay marcha atrás». Los vidrios de todas las ventanas se hicieron añicos al mismo tiempo. Desde adentro de las casas salió un viento gélido, acompañado de gritos de niños y ancianos, como si todas las almas que alguna vez habitaron ese lugar hubieran sido arrancadas de sus tumbas. Don Ramón se abalanzó sobre la cazuela, desesperado. «Díganos qué hacer, bruja». «Ya. Sangre en el fuego», dijo ella con firmeza. «Cada uno debe ofrecer unas gotas. Si quieren tener una oportunidad». El señor Barriga fue el primero. Se arrancó un pedazo de camisa, mordió su dedo y dejó que la sangre cayera en el humo. Un chillido inhumano retumbó, y las grietas del suelo retrocedieron un poco. La Chilindrina, llorando, dejó que don Ramón le hiciera un pequeño corte en la palma. Su sangre goteó sobre las brasas, y las sombras de su doble deformado se estremecieron, como si hubieran sido apuñaladas. El profesor Girafales y doña Clotilde hicieron lo mismo. El fuego rugió con fuerza. Pero cuando le tocó a Kiko, este se echó hacia atrás, gritando. «No, no quiero. No quiero». Doña Florinda lo abrazó con fuerza, protegiéndolo. «No le harán daño a mi hijo. No mientras yo esté viva». Las sombras se rieron. Esa risa era un eco hueco, metálico, que resonaba en los huesos. La silueta negra de Kiko, con la cabeza ladeada, dio un paso hacia adelante. Tenía los brazos extendidos y sus dedos eran largos, como cuchillas. «Ven conmigo, Kiko», murmuró la sombra con voz infantil. El niño chilló de terror. Doña Florinda trató de cubrirle los ojos, pero su propia sombra ya no la obedecía. Se separó de ella y, con un movimiento brusco, la abofeteó en el rostro. El golpe sonó como un latigazo, y la mujer cayó de rodillas, atónita. Don Ramón gritó. «Rápido, el niño. Hazlo sangrar antes que lo tomen». La bruja avanzó, cuchillo en mano, pero doña Florinda la empujó con furia. «No tocarán a mi hijo, malditos». En ese instante, las luces del fuego vacilaron. Y el humo negro, en lugar de subir, se extendió como un manto por el suelo, abrazando los tobillos de todos. Ñoño gritó de dolor. Su sombra lo había atrapado por las piernas y lo arrastraba hacia las grietas. El niño pataleaba con desesperación. «Papá. Papá, me lleva a...». El señor Barriga, entre lágrimas, se tiró al suelo y abrazó a su hijo con toda su fuerza, luchando por mantenerlo en el mundo de los vivos. La sombra de Ñoño, enorme y deforme, los rodeaba como una serpiente, estirando sus brazos sin fin. Doña Clotilde comenzó a rezar en voz alta, palabras que nadie reconocía, una lengua muerta. El fuego se avivó con furia, y el humo se tornó rojizo, como si ardiera sangre en lugar de hierbas. El profesor Girafales apretó la mano de don Ramón. «Debemos obligarlos. Si no sangran, todos moriremos aquí». Don Ramón, con el cuchillo temblando en su mano, se giró hacia doña Florinda y Kiko. «Lo siento, señora. Es la única forma». Pero en ese preciso instante, la voz del chavo resonó como un trueno. «Si derraman la sangre del niño,
Él será mío para siempre. El fuego se apagó de golpe. Solo quedaron los ojos brillantes de las sombras, decenas, cientos, mirándolos desde cada rincón de la vecindad. Las figuras negras comenzaron a acercarse. Arrastraban sus pies, torcían sus cabezas, reían con carcajadas huecas. Y detrás de todas ellas, gigantesca y deforme, la sombra del chavo crecía hasta cubrir las paredes enteras. Sus brazos largos parecían rozar el cielo que ya no existía. Doña Clotilde gritó: «Al círculo. No se separen, o morirán». Todos se tomaron de las manos, incluso Kiko, aunque lloraba desconsolado. El humo rojizo comenzó a rodearlos, formando una barrera débil. Pero las sombras avanzaban, presionando, estirando sus dedos filosos hacia ellos. Un alarido desgarrador sacudió la vecindad. Fue la sombra de Kiko, que abrió la boca descomunal y comenzó a aspirar el aire como un vacío. Los cuerpos reales sintieron como la fuerza se les escapaba, como si sus almas fueran arrancadas de cuajo. Doña Clotilde, con voz firme, gritó lo inevitable: «Uno de nosotros debe entregarse, o todos seremos devorados». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. La sombra del chavo sonrió. El humo rojizo que protegía el círculo se debilitaba con cada segundo. Las sombras lo lamían con sus dedos afilados, y el aire se llenaba de un chillido insoportable, como si miles de uñas rasgaran el metal. El fuego apenas resistía en la cazuela, vomitando brasas que chisporroteaban en el suelo manchado. Doña Clotilde alzó el crucifijo con manos temblorosas. «Si no se entrega a alguien, todos pereceremos. Las sombras se alimentarán de nuestras almas hasta que no quede ni polvo de nosotros». El profesor Girafales, con el rostro sudoroso, giró hacia el señor Barriga. «Usted lo dijo antes. Que se sacrificaría. Quizá deba hacerlo ahora». El gordo hombre palideció. Abrazó a Ñoño con desesperación, negando con la cabeza. «No, por favor. No puedo dejarlo solo en este infierno». El suelo vibró como si un terremoto agitara la vecindad. Las grietas se abrieron más, y de ellas salieron brazos oscuros que se enroscaron alrededor de las columnas, las escaleras, los balcones, arrancando trozos de concreto como si fueran cartón. La vecindad gimió como un animal herido. De pronto, una de las sombras se lanzó contra el círculo. Era la deformidad de don Ramón, con los huesos torcidos y la boca colgante. Se abalanzó directo sobre él. Don Ramón soltó la mano de la Chilindrina para esquivarla, pero ese error abrió un hueco en la barrera. En un segundo, otra sombra entró. La de Ñoño, con su estómago monstruoso. Se dejó caer sobre el niño real, tratando de aplastarlo contra el suelo. El señor Barriga chilló y empujó la forma oscura con todas sus fuerzas, pero sus manos atravesaban la masa como si fuera humo caliente. Sus brazos se quemaban al contacto. «Papá», gritaba Ñoño mientras la sombra lo envolvía como un manto viscoso. Doña Clotilde gritó una oración en voz alta y arrojó un puñado de sal al aire. Las partículas ardieron como brasas diminutas y la sombra retrocedió aullando. Pero el niño ya estaba marcado. Su piel tenía moretones negros que parecían extenderse bajo la carne. Don Ramón, jadeante, volvió al círculo y sujetó de nuevo la mano de su hija. «Maldita sea. Esto no lo aguanto más. Que me lleven a mí, pero dejen a mi Chilindrina». «No», chilló la niña, abrazándolo. «No me dejes, papito, no me dejes». El profesor Girafales alzó la voz sobre el rugido de las sombras. «No podemos decidirlo así. Debe ser alguien fuerte, alguien que aguante, o todo será en vano». Doña Florinda, de rodillas, apretaba a Kiko contra su pecho. Sus labios estaban morados, y los ojos desorbitados. «No. No lo permitiré. No entregaré a mi hijo». Pero su sombra, detrás de ella, sonrió. Se inclinó hacia adelante y empezó a imitar un gesto obsceno. Ahorcaba con violencia a un Kiko invisible. Y el niño real comenzó a toser, sin aire, mientras sus pies golpeaban el suelo. Doña Florinda chilló desesperada. «Suéltenlo, desgraciados. Suéltenlo». Don Ramón corrió hacia ellos y, con un grito, lanzó un puñetazo contra la sombra. Sus nudillos se abrieron al contacto, como si hubiera golpeado vidrio roto. Sangre fresca salpicó el aire, y la figura oscura se desvaneció por un instante. Kiko recuperó el aliento, jadeando entre sollozos. Pero la sangre de don Ramón cayó en el fuego.
La llama se avivó de golpe, lanzando una llamarada hacia arriba. Todos lo miraron horrorizados. Doña Clotilde murmuró. Ya lo decidió. El sacrificio empezó. El hombre se quedó helado, viendo cómo la llama absorbía su sangre como un corazón latiendo. ¿Qué? No, no. Yo no lo quise hacer. El suelo retumbó, y la sombra de don Ramón dio un paso al frente, más sólida que nunca. Tenía ahora ojos blancos brillantes y un cuchillo de oscuridad en la mano. Papá. Susurró la Chilindrina con un hilo de voz. No me dejes. El verdadero don Ramón cayó de rodillas. No sé si pueda detenerlo, mija. Las sombras rieron todas al unísono, un eco grave que hizo vibrar las paredes. La voz del chavo, hueca y superpuesta, volvió a llenar el aire. El que sangra primero es el elegido. El que sangra primero, se queda conmigo. Don Ramón se cubrió el rostro con las manos ensangrentadas, sollozando como un niño. No quería. No quería. La sombra de sí mismo lo señaló con el cuchillo de oscuridad, como acusándolo. Y las demás figuras negras dieron un paso adelante, ansiosas, como lobos oliendo a presa herida. Doña Clotilde gritó con desesperación. No dejen que lo toquen. Si su sombra lo devora, todos estaremos perdidos. Pero fue demasiado tarde. La sombra de don Ramón se abalanzó sobre él con un chillido metálico. El cuchillo descendió, y el hombre apenas alcanzó a alzar los brazos para defenderse. El acero negro atravesó su carne como mantequilla. La sangre brotó en un chorro rojo, salpicando el círculo y manchando el vestido de la Chilindrina. ¡Papá! Gritó la niña con un alarido desgarrador. Don Ramón cayó de espaldas, convulsionando. Su sombra lo cubrió como una manta, pegándose a él, fundiéndose hasta que ya no se distinguía dónde terminaba uno y empezaba el otro. El círculo se rompió en ese instante. El humo protector se dispersó. Las demás sombras avanzaron con rapidez, lanzándose como bestias hambrientas. La vecindad se llenó de gritos. Ñoño chillaba mientras su padre trataba de cubrirlo, Kiko se abrazaba a su madre mientras la sombra de ella misma intentaba apartarla de su cuerpo. Doña Clotilde, con los ojos desorbitados, gritó sobre el caos. El sacrificio aún no está completo. Debemos cerrar el ritual. Aún podemos salvarnos. El profesor Girafales, con el rostro empapado en sudor, preguntó entre alaridos. ¿Cómo? Díganos cómo. La mujer giró hacia ellos, su rostro iluminado por el fuego sangriento. Necesitamos más sangre. Y debe ser de madre e hijo. Doña Florinda apretó a Kiko con todas sus fuerzas, horrorizada. Jamás. El fuego rugió como una bestia viva, y el humo formó un remolino que se elevó hasta cubrir la vecindad. Las sombras gritaban, reían, aullaban. La profecía ya estaba escrita. Alguien más debía morir. El humo giraba como un remolino negro sobre el patio, cerrando la vecindad en una cúpula sofocante. El aire estaba espeso, cargado de azufre y hierro. El fuego en la cazuela ya no ardía como llama, sino como una masa viscosa, roja y palpitante, que parecía tener vida propia. Doña Clotilde, con el crucifijo levantado, gritaba entre el rugido de las sombras. El vínculo aún no se ha roto. La sangre de don Ramón no basta. Debe ser madre e hijo. O todos seremos arrastrados al vacío. La Chilindrina lloraba sobre el cuerpo de su padre, que aún se sacudía entre convulsiones, atrapado bajo el peso de su propia sombra. La criatura oscura lo envolvía como una segunda piel, absorbiéndolo lentamente. El grito ahogado de don Ramón se fundía con el de su doble hasta sonar como un eco infernal. Ñoño estaba a punto de perderse. Su sombra, hinchada y monstruosa, lo arrastraba de los pies hacia una de las grietas abiertas en el suelo. El señor Barriga se aferraba a él con todas sus fuerzas, pero cada tirón de la figura negra arrancaba jirones de carne de las piernas del niño. La sangre chorreaba por el piso, formando charcos que burbujeaban como si fueran ácidos. El profesor Girafales, con la corbata suelta y el rostro desencajado, se inclinó hacia doña Clotilde. No podemos permitirlo. Está pidiendo que sacrifiquemos a Kiko y a su madre. Es una locura. La mujer lo miró con furia, sus ojos enrojecidos brillando con un resplandor antinatural. No es locura, es la única salida. Ellos son el precio que exigen estas criaturas. Doña Florinda escuchó aquellas palabras y gritó con todas sus fuerzas. Jamás. No tocarán a mi hijo.
Kiko lloraba, enterrando el rostro en su pecho. Pero algo aún más terrible sucedía. La sombra del niño ya no se conformaba con imitarlo. Estaba creciendo, tomando forma sólida, hasta parecer más real que él mismo. Sus ojos eran enormes, su boca se abría hasta el estómago, y de su garganta emergía un chillido ensordecedor que quebraba el aire. El chavo, aún en su barril, se levantó lentamente. Sus ojos eran pozos negros, y su sonrisa se extendía demasiado. El sacrificio está escrito, dijo con voz hueca, que resonaba como un coro de muertos. La sangre de madre e hijo sellará el ritual. La sangre de Kiko y su madre abrirá mi reino para siempre. Doña Florinda, desesperada, se levantó y comenzó a arrastrar a Kiko hacia la salida. Pero el portón seguía siendo un vacío absoluto, un abismo sin fin. Cuando llegó al borde, se dio cuenta de que no había calle, ni mundo, ni esperanza más allá de la vecindad. Solo la nada. Ella gritó como un animal atrapado. No. No. El profesor Girafales corrió tras ella, intentando detenerla. Florinda, espere. No salte. Pero la sombra del profesor se adelantó, atravesó el suelo como un espectro y lo sujetó del cuello. El hombre cayó al piso, pataleando, mientras su propio reflejo lo estrangulaba con una fuerza imposible. Su cara se volvió morada, los ojos se le hincharon. Doña Clotilde, sin detener su oración, lanzó otro puñado de sal hacia el profesor. La sombra chilló y retrocedió, liberándolo apenas lo suficiente para que pudiera respirar. Pero la marca en su cuello quedó allí, un surco negro que se extendía como veneno. Las paredes comenzaron a sangrar. Riachuelos de líquido oscuro caían de los ladrillos, llenando el suelo con un olor a óxido y podredumbre. El patio estaba anegado en sombras vivientes que se retorcían como serpientes bajo el agua. En medio del caos, la Chilindrina levantó la cabeza, con lágrimas ensangrentadas resbalando por su rostro. «Papá. Papá ahora», gritaba, mientras la sombra de don Ramón la miraba con los ojos blancos y vacíos, ya casi convertido por completo en un doble. Doña Clotilde se giró hacia ella. «Niña. Aléjate de él. Ya no es tu padre». La Chilindrina chilló, negando con la cabeza, y se aferró aún más al cuerpo convulso de don Ramón. La sombra aprovechó para estirar un brazo y rodearla. El abrazo era pegajoso, como hundirse en brea ardiente. Kiko chillaba en brazos de su madre, viendo aquella escena. «No quiero, mamá, no quiero». Pero su sombra ya lo estaba tocando. Un brazo negro y viscoso emergió del piso y se enroscó alrededor de su cintura, tratando de separarlo de Florinda. El niño chilló, pateando el aire. Fue entonces cuando la decisión se mostró inevitable. El señor Barriga, empapado en sangre, gritó con voz desesperada. «Hagan lo que dice la bruja. Si no, moriremos todos». El profesor Girafales, jadeando, lo miró horrorizado. «Está hablando de asesinar a una madre y a un niño. No podemos». Doña Clotilde lo interrumpió, su voz retumbando como un trueno. «Ya no son ellos. Míralos bien. Las sombras los están reclamando. Si no cerramos el ritual, toda la vecindad se hundirá en la nada». Doña Florinda abrazaba a Kiko con desesperación, como si su fuerza pudiera mantenerlo en este mundo. Pero incluso ella sabía que las palabras de la mujer eran ciertas. El cuerpo de su hijo estaba cada vez más frío, y su sombra cada vez más sólida. Por primera vez en su vida, la altiva mujer se quebró. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora eran pozos de lágrimas. «No. No puedo perderte, tesoro», susurró, temblando. El chavo, con esa sonrisa antinatural, se acercó a ellos. «No es tu decisión. El ritual ya los eligió». Doña Florinda gritó como nunca antes, un alarido que desgarró el aire. El eco rebotó en las paredes, y hasta las sombras se detuvieron por un segundo, como si disfrutaran de su sufrimiento. El fuego rugió más fuerte, reclamando sangre. El humo rojizo se arremolinó alrededor de Kiko y su madre, como marcándolos. Doña Clotilde levantó el cuchillo ritual, los labios murmurando plegarias ininteligibles. «Perdónenme. Pero es la única forma». El profesor Girafales trató de detenerla, sujetando su brazo. «No, maldita sea. Debe haber otra manera». Las sombras rugieron al unísono, como si todo el vacío celebrara el momento. Y en el centro del círculo, Kiko y doña Florinda fueron rodeados por la oscuridad, señalados como el precio final.
La vecindad entera esperaba su muerte. El humo rojizo envolvía a Kiko y a su madre como un sudario. El aire se volvió espeso, tan denso que era difícil respirar. Las sombras, en círculo, observaban con ojos blancos, expectantes, como bestias que olfatean el festín antes del banquete. Doña Clotilde sostenía el cuchillo ritual, oxidado y brillante bajo la luz enferma del fuego. El profesor Girafales intentaba detenerla, aferrado a su brazo, pero su fuerza flaqueaba. El surco negro en su cuello ardía, como si la sombra le hubiese dejado un veneno corroyendo sus venas. Doña Florinda, de rodillas, abrazaba con desesperación a Kiko. El niño pataleaba y lloraba, enterrando la cara en su pecho, sin entender más que el miedo atroz que lo consumía. No. Por favor. No lo hagan. Gritó Florinda, con la voz rota. Llévenme a mí, pero dejen a mi hijo. El chavo, de pie sobre el barril, sonrió con esa mueca descomunal. El ritual exige a ambos. Madre e hijo. El amor que los une es lo que abre la puerta. El amor. Y la sangre. El fuego rugió, lanzando una llamarada que iluminó todo el patio. En las paredes, las sombras proyectaron la imagen de un sacrificio. Una madre degollada, un niño destripado, ambos ofrecidos a algo que acechaba más allá de la realidad. La Chilindrina gritó de terror, cubriéndose los ojos con sus manos ensangrentadas. Ñoño se desmayó en los brazos de su padre, aunque su sombra seguía arrastrándose alrededor, acechante. Doña Clotilde lloraba, aunque mantenía el cuchillo firme. Perdónenme. Que Dios los perdone. Y alzó la hoja. Florinda chilló, abrazando a Kiko con todas sus fuerzas. No. El profesor Girafales, en un último acto desesperado, empujó a la mujer bruja con todas sus fuerzas. El cuchillo cayó al suelo, tintineando. Pero en ese instante, algo aún peor sucedió. Las sombras se abalanzaron al unísono. La figura oscura de Kiko fue la primera en atacar. Atravesó el círculo como una bestia rabiosa y se lanzó sobre su doble real. Sus garras negras desgarraron la espalda del niño, que soltó un grito agudo, cortado de inmediato cuando un hilo de sangre le brotó de la boca. Doña Florinda chilló, tratando de arrancar a la sombra de encima de su hijo. Pero su propio reflejo se le abalanzó encima. Con una fuerza sobrehumana, la sujetó de los brazos, inmovilizándola, y comenzó a desgarrar su rostro con uñas negras y filosas. La sangre saltó en chorros, bañando el vestido, el piso, el mismo fuego ritual. El profesor Girafales intentó correr hacia ellos, pero la sombra de Don Ramón le bloqueó el paso. Con el cuchillo de oscuridad aún clavado en el pecho del verdadero Don Ramón, avanzaba como un verdugo. Sus ojos blancos lo miraban sin piedad. El señor Barriga gritaba, abrazando a Ñoño inconsciente, mientras su sombra se reía como un globo que explota una y otra vez. La Chilindrina, cubierta en lágrimas y sangre, se aferró al cuerpo moribundo de su padre. Papá, despierta. No me dejes sola. Pero la sombra de Don Ramón giró la cabeza hacia ella. Con un movimiento seco, alzó el cuchillo negro. La niña chilló y cerró los ojos, segura de que el filo iba hacia ella. Sin embargo, no lo hizo. La sombra se volvió hacia Florinda y Kiko. El chavo reía. Su risa no era de niño, sino un coro abismal que estremecía las paredes de la vecindad. El sacrificio. El sacrificio es mío. Y entonces ocurrió. La sombra de Florinda hundió sus garras en su pecho y le arrancó el corazón palpitante de un solo tirón. La mujer soltó un grito bestial, un rugido que no parecía humano, y cayó de espaldas, vomitando sangre, con los ojos en blanco. El corazón fue lanzado directamente al fuego. La llama lo devoró con un estallido que iluminó todo el patio. Kiko, aún vivo, gimió de dolor. Su sombra le abrió el estómago de un tajo brutal. Sus tripas cayeron al suelo con un sonido húmedo, como vísceras de animal. El niño intentó gritar, pero de su boca solo salió sangre burbujeante. Florinda, agonizante, estiró la mano hacia su hijo. Sus dedos temblorosos apenas alcanzaron a rozar su mejilla ensangrentada antes de que ambos cayeran juntos, unidos en la muerte. El fuego rugió como un volcán. El humo rojo se tornó negro absoluto y ascendió como una columna infinita. El suelo tembló, las grietas se cerraron de golpe y las sombras gritaron, no de dolor, sino de júbilo. El sacrificio estaba completo. El cuerpo del chavo se alzó en el aire, suspendido por hilos invisibles.
Su sombra lo rodeó, fundiéndose con él, hasta que ya no hubo niño, sino un ente informe con ojos ardientes como brasas. Gracias. Dijo con una voz que no pertenecía a este mundo. Gracias por abrirme la puerta. La vecindad se iluminó con un resplandor escarlata. Las paredes sangraban, las ventanas lloraban humo, y el cielo desapareció por completo. Por un instante, todos creyeron que el mundo entero había muerto. Y entonces, silencio. El fuego se apagó. El humo se disolvió. Las sombras se arrastraron lentamente hacia las paredes y se fundieron en ellas, como si nunca hubieran existido. Solo quedaron los cuerpos mutilados de Kiko y su madre, unidos en un charco de sangre que aún humeaba. La Chilindrina lloraba sobre su padre muerto. El profesor Girafales y el señor Barriga permanecían en shock, sin fuerzas para hablar. Ñoño seguía inconsciente, aunque respiraba débilmente. El barril del chavo estaba vacío. No había rastro de él. Doña Clotilde, con las manos ensangrentadas, dejó caer el crucifijo al suelo. Ganaron. Susurró, con voz quebrada. El sacrificio los alimentó. Y los dejó libres. El profesor Girafales levantó la vista, con el rostro desencajado. ¿Libres? ¿A dónde fueron? La mujer lo miró fijamente, y en sus ojos solo había horror. Ya no pertenecen a la vecindad. Ahora caminan entre nosotros. En todas partes donde existan sombras. El viento sopló fuerte, apagando los últimos rastros de fuego. Y en ese instante, todos vieron lo mismo. Sus sombras ya no estaban en el suelo. El patio quedó en silencio, con la sangre fresca de Kiko y Florinda como único recuerdo del sacrificio. Y desde algún rincón invisible, una risa infantil resonó. Era la risa del chavo. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que...